Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber asistido y muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Quiero comenzar diciendo que nos encontramos en un momento crítico en la historia. Ante la objetivación de cierto conocimiento científico en la producción de armas de destrucción masiva, armas biológicas, químicas y nucleares que ponen en riesgo la supervivencia de gran parte de las formas de vida del planeta, frente a la catástrofe medioambiental precipitada por el desarrollo de una tecnología que emplea en sus ramas principales recursos no renovables, una tecnología marcada por la obsolescencia programada y por un desarrollo que tiene la finalidad de extraer plusvalor absoluto y relativo y de generar ciclos de consumismo, más no de mejorar las condiciones de vida, dando paso por consiguiente a mercados donde imperan mercancías enajenadas del concepto mismo de valor de uso, antitéticas al propósito de la organización social del trabajo, que es producir los medios de subsistencia, en tanto que en varias industrias en el capitalismo contemporáneo se producen valores de uso fetichizados, más impuestos ideológicamente que objetivamente necesarios, llegándose a fabricar una inmensa cantidad de mercancías que no satisfacen las necesidades reales de las mayorías y que desde no pocas esferas de la producción contemporánea incluso contribuyen a afianzar lo que Herbert Marcuse denomina la unidimensionalidad del hombre en la sociedad burguesa, teniendo un impacto ominoso, alienante y deshumanizador en el plano psicológico, existencial e intersubjetivo del hombre contemporáneo, a costa también de causar graves daños a ecosistemas milenarios, levantando emporios industriales, mercados obsoletos y degradantes, fruto de la explotación neocolonial del tercer mundo, los cuales operan sobre la base del plusvalor, el trabajo enajenado y de la imposición de los aparatos ideológicos, para emplear el término desarrollado por Louis Althusser, del consumismo, causando un empobrecimiento del mundo de la vida, como lo llama Husserl, en un sentido cultural, mientras estima que 9 millones de personas se mueren de hambre cada año a nivel mundial. Frente a todas estas contradicciones, resulta urgente hoy volver al materialismo histórico como método de análisis y de explicación de los fenómenos económicos, reconociendo la importancia actual, la necesidad apremiante de llevar a cabo una transformación sucinta de las contradicciones estructurales del modo de producción capitalista. Ante el hecho de que sigue imperando en el marco de la contradicción capital-trabajo, la plusvalía, donde la mayor parte del valor producido en una jornada de trabajo no se remunera en el salario, frente al trabajo alienado que se expresa en la incapacidad del obrero de producir un valor de uso que le pertenezca, que haga del trabajo una actividad que afiance realmente el carácter creativo y en continuo cambio del espíritu humano, reduciendo el proletario a un mero instrumento, por consiguiente, en el ciclo de producción del capital, donde una suma de dinero se convierte en medios de producción y fuerza de trabajo objetivados en mercancía, que luego se venden por un valor que incluye el capital originalmente invertido, más un valor excedente, fruto del plustrabajo no pagado, desde la enajenación de los artistas ante la mercantilización del arte que describe Theodor Adorno, hasta la incapacidad de los científicos y técnicos actualmente de aplicar sus hallazgos, su conocimiento libremente en un mercado que se encuentra regido por los intereses de capitales que han llegado a monopolizar varias industrias y que evitan una auténtica innovación tecnológica, la enajenación entre productor y comodidad, entre proletario y mercancía, permanece en los nuevos mercados e industrias, permanece todavía en el modo de producción burgués actualmente. Ante la represión cultural e ideológica que va desde el biopoder que describe Foucault hasta las formas de represión excedente que examina Marcuse en su obra Eros y civilización desde una perspectiva psicoanalítica,
Mientras en el marco de la desigualdad entre centro y periferia, fruto de la competencia desigual entre capitales tecnológicamente menos desarrollados, los cuales transfieren valor a los capitales tecnológicamente más desarrollados, se afianza actualmente el fenómeno de la superexplotación del trabajo, descrito por el economista y sociólogo brasileño Roy Marini, que implica el pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo y un aumento de la plusvalía absoluta, por lo tanto, como un mecanismo estructural de la acumulación del capital en las economías dependientes, en las economías periféricas, en las economías del tercer mundo, que intentan contrarrestar su empobrecimiento a causa de la transferencia estructural de plusvalor extraordinario a los capitales del centro, sobreexplotando al proletariado de los países subdesarrollados y aumentando, por lo tanto, la miseria material en las mayorías campesinas y obreras de los países del tercer mundo. Mientras la brecha entre los pobres y los ricos aumenta como resultado de una creciente centralización de los medios de producción, entre crisis de superabundancia, donde el capital, entendido como valor en movimiento, se paraliza, estallando en desempleos masivos, grandes depresiones económicas y colapsos enteros de la sociedad burguesa, como ocurrió en la crisis de 2008, afectando primero a los barrios más pobres, habitados por minorías raciales en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de la lógica urbana del valor que describe el marxista británico David Harvey, para luego llegar la crisis a los barrios de la clase media blanca, haciendo que millones de personas perdieran sus hogares y empleos. Se calcula, como lo muestra en el libro El enigma del capital, el marxista David Harvey, que a mediados de 2007, 2 millones de personas en los Estados Unidos habían perdido sus hogares y otras 4 millones estaban en riesgo de perder sus hogares y muchos millones más habían perdido sus trabajos. Resaltando frente a dicha crisis, como lo hace el marxista David Harvey y en general la tradición que ve todavía las categorías de Marx como vigentes para entender la situación del capitalismo contemporáneo, se resalta frente a estas crisis de superproducción, concretamente frente a la crisis de 2008, el autismo e inutilidad de muchos de los sistemas económicos actuales, que son incapaces de explicar el origen de estas crisis en medio de sus abstracciones matemáticas, mostrando asimismo el fenómeno de la crisis de superproducción, concretamente la del 2008, cuando los estados de los países desarrollados se vieron obligados a inyectar dinero para evitar el colapso y quiebre de los bancos, sobre todo en Estados Unidos, que el Estado no es otra cosa que el administrador de los negocios de la burguesía, como ya lo indican Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ante las armas de destrucción masiva y el calentamiento global, resulta urgente, hoy más que en ningún otro momento de la historia, por lo tanto, llevar a cabo una transformación radical del modo de producción burgués. Lo que necesitamos no es una mera reforma, conservando las contradicciones estructurales de la infraestructura económica capitalista, ni tampoco una mera redistribución, sino una transformación integral del proceso de producción de mercancías, aboliendo el plusvalor absoluto y relativo, cambiando las formas de intercambio en el mercado mundial para superar la explotación y consecuente empobrecimiento del tercer mundo, que describe la interpretación marxista de la teoría de la dependencia, cambiando la aplicación de la ciencia y la tecnología, superando el trabajo alienado y la propiedad privada sobre los medios de producción, que contradice la naturaleza social del capital, de la organización del trabajo y de la misma producción de mercancías, aboliendo la propiedad privada sobre los medios de producción para garantizar los medios de subsistencia y prescindir del uso destructivo y desperdicio enorme de las fuerzas de producción actuales dentro de la forma en la que el capitalismo contemporáneo emplea todo ese ingente desarrollo científico y material. Viendo el carácter imperialista, asimismo, de un capitalismo basado en la explotación del hombre por el hombre, del tercer mundo a manos del primer mundo, en la sangrienta historia del colonialismo, desde el siglo XV, con la apertura de la Europa germanolatina al Atlántico, la Europa del Imperio Romano de Occidente, y el inicio de la extracción de valor de las colonias,
que hizo posible la superación material del modo de producción feudal hasta las dictaduras financiadas por Occidente en el contexto de la explotación neoliberal de la periferia, y asimismo viendo en la razón instrumental la deshumanización inherente a un sistema cuya forma cultural parece ser una ciencia cinética, siendo conscientes del carácter cada vez más amenazante y destructivo del capitalismo, donde paralelamente al desarrollo tecnológico y científico, paradójicamente, las condiciones de vida, pese al aparente aumento de la expectativa de vida y los innegables avances en medicina, vemos que las condiciones de vida se ven impactadas negativamente por la falta de ética en la industria alimenticia, por ejemplo, donde se comercializan alimentos genética y químicamente modificados que causan toda clase de problemas en la salud, viéndose reducido al mismo tiempo el bienestar general de las mayorías a causa de la industria farmacéutica, donde podríamos decir que se producen medicamentos más con el interés de vender que de curar enfermedades. Incluso el progreso científico y técnico se ve limitado dentro de la lógica del capitalismo por los mercados donde los dispositivos y aparatos tecnológicos que se producen duran menos de lo que podrían durar solamente con la finalidad de generar ciclos de consumismo insostenibles desde la perspectiva medioambiental. Frente a todas estas contradicciones, resulta útil volver a la obra de Marx, volver al materialismo histórico para pensar nuestra actualidad económica y política, ya que hoy en día no se trata únicamente de la explotación del proletariado o del tercer mundo en el mercado mundial, sino que se trata del futuro del planeta, reconociendo que el futuro de nuestra especie es lo que está en juego. Marx se encuentra en la vanguardia del pensamiento crítico que dentro de una relación dialéctica entre teoría y praxis aspira a aplicar la teoría dentro de un proyecto de acción política y en efecto busca transformar la sociedad, tal y como escribe Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Desde que en 1831 Marx publica su tesis doctoral sobre la diferencia entre los sistemas filosóficos de la naturaleza de Epicuro y Demócrito, pasando a sus numerosos artículos críticos frente al régimen monárquico-feudal de Prusia en la revista La Gaceta Renana y luego en la Nueva Gaceta Renana, pasando por sus cuadernos de París, la Sagrada Familia, las tesis sobre Feuerbach, la ideología alemana y los manuscritos económico-filosóficos de 1844, hasta llegar al Manifiesto Comunista publicado en 1848, la obra del autor del Capital es sumamente amplia, pero si bien sus escritos de juventud, donde desarrolla su crítica al idealismo de Hegel, al materialismo de Feuerbach, al socialismo utópico de Proudhon, examinando la lucha de clases en Francia, reflexionando sobre la religión y el derecho, pese a que estos escritos de juventud son sumamente importantes, el corazón de la obra de Marx se encuentra en su crítica a la economía política burguesa, que empieza a perfilarse en la ideología alemana, pero que realmente se desarrolla rigurosamente a partir de la contribución a la crítica de la economía política en los Grundrisse y sobre todo en el Capital. Por ese motivo, en la presente intervención voy a reconstruir algunos conceptos fundamentales del proceso de producción y circulación del capital que desarrolla Marx, manteniendo que lo verdaderamente crucial de su obra se encuentra en el Capital, mostrando por tanto la importancia de volver a los 3 tomos de Das Kapital como un referente imperativo, imprescindible para pensar el capitalismo contemporáneo y el asunto crucial de una acción política de carácter revolucionaria. Comenzando por el análisis del capitalismo que realiza Marx en su magna obra, conviene enunciar como punto de partida el ciclo del capital, entendido como una relación social de producción y como valor en movimiento. Dicho ciclo del capital comienza con la transformación de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo, que constituye la primera fase del movimiento recorrido por el quantum de valor que va a funcionar como capital. Esta primera fase, donde el dinero se transforma en medios de producción y fuerza de trabajo, toma lugar en el mercado, dentro de la esfera de la circulación,
La segunda fase del movimiento es el proceso de producción propiamente del capital y consiste en convertir los medios de producción por medio del trabajo útil, que es definido como un gasto de fuerza de trabajo humano, con el objetivo de producir un valor de uso específico, una mercancía en particular. Se objetiva en mercancías cuyo valor excede el de sus partes constituyentes en la segunda etapa del ciclo del capital, que es el proceso de producción, conteniendo por tanto esos valores de uso o mercancías que se producen, el capital originariamente invertido más un plusvalor que es fruto de lo que Marx llama plus trabajo, que es la mayor parte de la jornada de trabajo, donde se objetiva vida humana del proletario en un valor no remunerado en el salario. Dentro del contexto de esta segunda etapa del ciclo del capital, las mercancías fruto del proceso de producción deben ser arrojadas de vuelta a la esfera de la circulación, deben venderse, de manera que su valor debe convertirse en dinero que se transforma de nuevo en capital, iniciando una vez más el ciclo que constituye el proceso de circulación del capital. Es por lo tanto un ciclo circular, en tanto que en la tercera etapa, la de la circulación, el capital como valor en movimiento vuelve a ser dinero y el dinero permite volver a comprar medios de producción y fuerza de trabajo e iniciar el proceso de producción y comenzar de nuevo a partir de la primera etapa del ciclo del capital, que tiene un carácter circular. Para llegar a esa descripción del proceso de circulación del capital, que es uno de los resultados más importantes de su investigación, Marx va a comenzar en el primer tomo de Das Kapital, que fue publicado en 1867, en la sección Mercancía y Dinero, a partir de los dos factores de la mercancía: el valor de uso, el valor, la magnitud del valor y la sustancia del valor, para empezar a partir de estas categorías a describir el proceso de producción del capital y a partir de ahí hacer un recorrido conceptual hasta llegar a la circulación del capital como valor en movimiento y luego al ciclo del capital propiamente. Comienza Marx diciendo en la primera sección del primer tomo del Capital que la riqueza en la sociedad capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y que la unidad elemental de esa riqueza social es la mercancía individual, de modo que la investigación debe partir de lo que es una mercancía. Marx define una mercancía como una cosa, un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas. La naturaleza de esas necesidades, si se originan en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema, dice Marx. Tampoco se trata de determinar si una mercancía satisface necesidades humanas directamente como medio de subsistencia o a través de un rodeo como medio de producción. Una mercancía es definida como una cosa exterior que satisface necesidades humanas y siempre debe considerarse con arreglo a su aspecto doble, un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. Del aspecto cualitativo de una mercancía, que es el conjunto de sus propiedades físicas y químicas, propiedades materiales en suma, se deriva el valor de uso, que precisamente no flota por los aires como indica Marx, sino que proviene del cuerpo mismo de la mercancía, del trigo, el hierro, el diamante o la cosa útil que sea. El valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere la forma social de dicha riqueza, pero en la sociedad capitalista el valor de uso tiene la particularidad de ser el portador material del valor de cambio. Marx escribe que el valor de cambio se presenta inicialmente como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso de distinta clase, una proporción cuantitativa donde distintos valores de uso se equiparan e intercambian. Y analizando con más detalle el valor de cambio, Marx propone el siguiente ejemplo que permite ilustrar cómo el valor de cambio hace posible el intercambio entre mercancías o valores de uso cualitativamente distintos. El ejemplo que propone es que una cierta cantidad de trigo, él da el ejemplo de un quarter de trigo exactamente, se intercambia por otras mercancías, X cantidad de betún, Y cantidad de seda, Z cantidad de oro, ya que una mercancía debe considerarse desde lo cualitativo y lo cuantitativo, la cantidad de una cosa útil, la cantidad de un valor de uso, la cantidad de trigo, la cantidad de betún o de oro que se intercambian por una cantidad específica de trigo.
Ya que el quarter de trigo asume la forma relativa del valor y el betún, la seda y el oro en cantidades específicas asumen la forma equivalente del valor, el quarter de trigo tiene un valor de cambio con distintos modos de expresión que son la forma de equivalente del valor. En el caso del ejemplo que da Marx, la cantidad de betún, de seda y de oro que se cambian por el trigo, muestran cómo el valor de cambio es el modo de expresión o forma de manifestación de un contenido diferenciable, pero común a esos distintos modos de expresión en las diversas mercancías que funcionan como equivalente, asumen la forma equivalente de la mercancía. Ese algo común en el ejemplo que se encuentra como una sustancia a la que son reducibles la seda, el oro, el betún, que se intercambian por una cierta cantidad de trigo, no puede ser algo que se derive de las propiedades materiales del cuerpo mismo de la mercancía, sino que Marx dice que tiene que ser algo distinto a las mercancías consideradas individualmente. Y ese algo en común, ese contenido, esa sustancia a la cual son reducibles los valores de uso cualitativamente distintos, relacionados a través del intercambio por medio del valor de cambio, es para Marx la sustancia generadora del valor. Y la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. El trabajo indiferenciado abstractamente humano tiene una magnitud del valor que es medido por el tiempo socialmente necesario de producción. El tiempo socialmente necesario de producción está determinado a su vez por la fuerza productiva del trabajo. Y la fuerza productiva del trabajo depende del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la destreza media del obrero. Y la fuerza productiva del trabajo, al aumentar la técnica, la ciencia, al aumentar el proceso de producción de una sociedad, disminuye el tiempo socialmente necesario de producción, y al disminuir el tiempo socialmente necesario de producción, disminuye el valor, pero no es el valor de uso ni el valor de cambio, sino es el valor entendido como trabajo indiferenciado abstractamente humano, que Marx define como una misma gelatina de trabajo humano cristalizada sin arreglo a cómo fue objetivada en el proceso de producción particular de un valor de uso específico, sino en general es gasto de fuerza de trabajo humana cristalizada en un valor de uso. A partir de la relación entre el tiempo socialmente necesario de producción y el valor de una mercancía, que es lo que permite el intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos, porque Marx explica que solamente mercancías o valores de uso que son frutos de trabajos independientes, recíprocamente independientes que se oponen, solo mercancías cualitativamente distintas se pueden intercambiar porque sus diferencias, que son fruto de los trabajos útiles que las producen y que son diferentes, pensemos en el trabajo útil requerido para producir el trigo y comparémoslo con el trabajo útil necesario para producir el betún. Son trabajos cualitativamente distintos, pero a través de la relación de intercambio que lo remite a la sustancia generadora del valor, se equiparan en tanto gasto de fuerza de trabajo humana, y es posible intercambiarlos porque sus valores de uso se abstraen dentro de la categoría general del trabajo indiferenciado abstractamente humano, mediante la relación entre el tiempo social necesario de producción, determinado por la fuerza productiva del trabajo, y el valor como sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Marx va a predecir que con el tiempo, al aumentar la tecnología, al aumentar la fuerza productiva del trabajo, disminuye el tiempo social necesario de producción, que es el tiempo promedial en el cual una sociedad produce una mercancía cualquiera, porque aumenta la tecnología, se producen los valores de uso o las mercancías más rápido, y al aumentar esa capacidad productiva del trabajo, se reduce el tiempo socialmente necesario de producción, y ya que el tiempo socialmente necesario de producción determina la magnitud del valor, el valor como vida humana objetivada disminuye. Por lo tanto, la tasa de ganancia de los capitalistas, que se deriva del plusvalor, ese valor excedente producido en el plustrabajo no remunerado en el salario, y que al añadirse al capital originalmente invertido en el ciclo del capital, permite un beneficio, una ganancia al burgués porque no paga ese valor producido en el plustrabajo, se va perdiendo.
esa tasa de ganancia. Entonces, para evitar una crisis, porque si se pierde la capacidad de extraer plusvalor, pues las mercancías solo van a contener el capital originalmente invertido y no va a haber una tasa de ganancia. Para contrarrestar esa crisis fruto de la disminución de la extracción de plusvalor, de la disminución del valor en una mercancía, al disminuir el tiempo social necesario de producción y aumentar la fuerza productiva del trabajo, los capitalistas se ven obligados o bien a incrementar el proceso de fetichización del capital o bien a extraer plusvalor por medio del plusvalor relativo, que difiere del plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto es aumentar la jornada de trabajo para incrementar el plus trabajo y aumentar la cantidad de valor excedente extraído en una jornada laboral y no pagado en el salario. Y el plusvalor relativo tiene que ver con disminuir el salario en proporción a esa disminución de valor fruto del desarrollo tecnológico. Por lo tanto, esta primera aproximación a lo que hace Marx en el primer tomo del Capital, referente a su análisis del valor de uso, del valor de cambio, de la forma simple o singular del valor, que permite entender la forma básica de intercambiar dos mercancías. Una asume la forma relativa y proyecta su valor como si la otra mercancía que asume la forma equivalente fuese un espejo, y permitiendo entender la distinción entre la forma natural de una mercancía y la forma del valor, entendiendo el concepto de plus trabajo, de plus valor absoluto y relativo y su relación con el tiempo social necesario de producción y la fuerza del trabajo, para llegar finalmente al ciclo del capital. Podemos decir que constituye uno de los primeros y más vigentes aportes del materialismo histórico a la hora de explicar la infraestructura económica burguesa. Habiendo explicado de manera muy breve, porque es una construcción conceptual muy amplia, llena de muchas categorías, esa teoría del valor de Marx, que desarrolla en 1867 en el primer tomo del Capital, quisiera a continuación referirme a algunos de los problemas de investigación actuales en el plano teórico que muestran la vigencia de esas categorías y conceptos desarrollados por Marx. Uno de los primeros problemas más relevantes contemporáneos del análisis del capitalismo, que permite ver la vigencia de las categorías de Marx, lo encontramos en el problema del intercambio desigual entre centro y periferia. Y es que en los años 70, el sociólogo y economista brasileño Roy Marini desarrolla una interpretación marxista de la teoría de la dependencia, y va a explicar Roy Marini que hay una transferencia estructural de valor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro. Y fruto de esa transferencia estructural de valor en el marco del intercambio de mercancías en el mercado mundial, las burguesías periféricas o del tercer mundo se empobrecen, su tasa de ganancia se disminuye porque extraen o transfieren valor a los capitales con los cuales compiten en el mercado mundial marcado por un esquema de explotación neocolonial llamado neoliberalismo. Y para contrarrestar ese empobrecimiento, las burguesías periféricas, según Roy Marini, recurren a la superexplotación del trabajo, que implica pagar por debajo del valor la fuerza de trabajo y aumentar la extracción de plusvalía. Pero hubo un debate entre marxistas en la década de los 70 en torno a la descripción que hace Marini del intercambio desigual, porque algunos marxistas decían que no se puede comparar el intercambio entre centro y periferia porque las fuerzas productivas tienen un desarrollo distinto, no se pueden comparar ni las horas de trabajo ni el salario. Pero resulta, como lo muestra el marxista argentino Claudio Katz en un artículo titulado Dependencia y Valor, si se vuelve al concepto de trabajo potenciado que introduce Marx en el primer tomo del Capital, y si se vuelve a analizar la relación de intercambio que reduce los valores de uso cualitativamente distintos y los trabajos cualitativamente distintos a la sustancia generadora del valor, entonces sí se puede hacer esa comparación entre la producción de capitales tecnológicamente menos desarrollados, de manera que volver al Capital de Marx da las herramientas teóricas para entender el intercambio desigual en el mercado mundial y la transferencia estructural de valor de la periferia al centro. El otro fenómeno crucial, ya para finalizar por cuestiones de tiempo, que muestra la vigencia de volver
a la teoría del valor de Marx, al capital, es la crisis de superproducción. La crisis de superproducción donde el capital, que el marxista David Harvey describe de forma análoga a la sangre bombeada por el corazón cuando ocurre un infarto y la sangre no se bombea. En una crisis de superproducción el capital, que es como si fuera la sangre en el cuerpo humano, se paraliza, y al paralizarse el capital como valor en movimiento, empiezan a estallar todas esas burbujas del capital especulativo, empiezan a entrar en bancarrota las diferentes empresas, incluso los bancos, y el Estado, como administrador de los negocios de la burguesía, debe inyectar dineros para evitar el quiebre de la economía, debe deshacerse de viejos mercados, como ya lo dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, deben revitalizar la economía mediante la apertura de nuevos mercados, y la forma más exitosa y más rentable de superar una crisis de superproducción es revitalizando la economía mediante la industria de la guerra, por lo que las invasiones al Medio Oriente, por ejemplo, se pueden entender dentro de la lógica de un capitalismo que mediante el negocio de la guerra, de la industria de las armas, revitaliza una economía que entra en crisis de superproducción, que se pueden explicar de forma rigurosa volviendo a la teoría del valor de Marx y aplicándola a los fenómenos económicos y materiales concretos de la actualidad. Entonces, yo quisiera finalizar diciendo